Hermanos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este tiempo que tenemos para reflexionar en la palabra de Dios. Llevamos ya 9 semanas estudiando, considerando la oración del Señor. Les voy a dar la bienvenida, en particular a los miembros de la iglesia, pero también a los hermanos que, no siendo parte de la iglesia, se han venido sumando a este momento de reflexión. Sean bienvenidos, ya sean dentro del país, fuera del país. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la bendición, por la oportunidad, el privilegio, Señor, que nos das de acercarnos a tu palabra. Padre Celestial, rogamos la intervención del Espíritu Santo. Te rogamos que Él nos dé la paz, la quietud, la tranquilidad, pero sobre todo, buen Dios, que permitas que Él corra el velo, que Él ponga el colirio en nuestros ojos para que podamos ver con claridad lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendito Padre, en esta hora yo te ruego porque dirijas mi mente, sobre todo mis labios, para que lo que salga sea tu palabra. Que sea, Señor, tu palabra, la que llegue a lo más profundo de nuestros corazones, seamos confrontados con ella y, Padre Celestial, seamos desafiados a practicarla. Recibe, Señor, nuestra gratitud por esta bendición que nos das de estudiar tu palabra y gracias, Señor, por la promesa de que ella no ha de volver vacía. Te lo agradezco en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer nuevamente esta porción que es Mateo capítulo 6 del verso 9 al 13. La palabra de Dios dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nuevamente voy a leer el verso 13, que es el que nos vamos a centrar. No todo el verso, simplemente la segunda parte que incluye: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tuyo es el reino. Comúnmente tenemos la idea de que podemos hacer las cosas siempre de la misma manera y que no existen otras formas para hacerlo, porque así aprendimos y porque así aprendimos creemos que es la forma correcta. Ese es un proceso que se da en la enseñanza. La enseñanza es aprender y aprender. Pero difícilmente nos cuesta trabajo a veces tener que aceptar que eso que aprendimos no fue lo correcto y que por lo tanto hay que desaprender. ¿Y qué es desaprender? Dejar de hacer aquello que habíamos estado haciendo de cierta manera para volver a aprender. Esto nos muestra entonces que hay formas distintas a lo que lo veníamos haciendo, porque a lo mejor como lo que veníamos haciendo era más complicado o quizás era una forma equivocada. Ahora nos tenemos que enfrentar, ¿no?, a que tenemos que, además de aprender, a desaprender, tenemos que reaprender. Y en el entorno educativo la palabra desaprender podría sonar contradictoria, pero en la vida cristiana es fundamental. Desaprender es fundamental. ¿Por qué? Porque nos lleva invariablemente a que tenemos que reconsiderar algunos conceptos, ideas, maneras, aún hasta formas que se nos han inculcado y que con el paso del tiempo nosotros hemos tomado hábitos y esos hábitos no son apropiados, no corresponden a lo que Dios demanda de nosotros. Por lo tanto, desaprender significa reconocer que no todo lo que hemos aprendido está bien, sobre todo en nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes, sino que existen cosas que requieren desaprender, cambiar de forma. Y una de esas es la forma de orar. Orar, a veces nos lo han dicho o nos han indicado que es fácil. Y yo quisiera recordarles que la oración no es fácil, sobre todo cuando estamos acostumbrados a orar con una larga lista de peticiones, esperando que únicamente Dios tome nota
y responda. Sin embargo, así no es la oración que Dios espera que nosotros realicemos. Por eso en algunos casos es necesario desaprender. Y eso es útil y muchas veces necesario. En muchas ocasiones aprender algo nuevo cuesta demasiado trabajo. Cuando hemos estado durante muchos años repitiendo y haciendo las cosas de alguna manera y le decimos a alguien que cambie esa forma en que lo está haciendo, inmediatamente nos responde y nos dice, es que siempre lo he hecho así. Pero ojo, el que lo hayas hecho así no quiere decir que sea la forma correcta. Es más fácil aprender algo nuevo, pero cuando nosotros tenemos que desaprender, nos va a costar mucho trabajo, porque seguramente aquellos conceptos, aquellas ideas, aquellas formas, aquellas cosas que nosotros hemos hecho por mucho tiempo, aún seguirán siendo un obstáculo para que nosotros podamos aprender nuevamente. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué debo desaprender con respecto a mi forma de orar? Tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo veo yo a Dios? Y también tendría que preguntarme, ¿cómo me veo ante Dios? Nosotros tendríamos entonces que leer Juan capítulo 11, verso 1, y dice ahí que estaba un hombre orando, un fariseo, y dice que él estaba orando y estaba considerando que la oración que él hacía era una oración conforme a lo que Dios esperaba. Previamente sus discípulos le habían pedido a Jesús que les enseñara a orar. Dice Juan 11:1, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Allí en Romanos capítulo 8, verso 26 dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad para que podamos orar como conviene. No hay nada más común para la vida de un cristiano que sea la oración. Sin embargo, al mismo tiempo, pocos aspectos de la vida cristiana pueden ser tan misteriosos como la oración. El primer acto de fe es hablar a Dios. La fe es para el alma lo que la vida para el cuerpo. Y la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida, para el cuerpo. ¿Cómo puede vivir una persona sin respirar? Es prácticamente imposible. ¿Cómo puede un creyente creer sin orar? Es imposible. Cuando nacemos en Cristo, lo primero que hacemos es orar. Clamamos. Clamamos porque seamos aceptados dentro de la familia de la fe. Y nosotros tenemos un Padre perfecto, que a su vez Él tiene un Hijo perfecto. Y aún así decidió adoptar a muchos hijos imperfectos. Y nosotros fuimos redimidos por Cristo para ser sus hijos. La oración debe ser algo entonces natural para un hijo de Dios. El hecho de que yo diga que la oración debe ser algo natural para un hijo de Dios, no quiere decir que la oración debe ser algo muy fácil para un hijo de Dios. La oración es algo natural para el creyente, pero no necesariamente es algo fácil para el creyente. Lo podemos ver allí en Lucas capítulo 18, verso 11, cuando está el fariseo orando, y él dice que estaba orando puesto en pie y oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. La Biblia no nos habla mucho con respecto a cómo él aprendió a orar. Sin embargo, él oraba y consideraba que su forma de orar era una forma correcta. Sin embargo, su forma de oración estaba totalmente equivocada. Había aprendido, tenía que desaprender y tenía que volver a aprender.
había aprendido de una forma equivocada. Dice que oraba consigo mismo, pero sin embargo él consideraba que sus oraciones eran correctas y que eran conforme a lo que Dios esperaba de él. Tristemente, quizás nadie le enseñó y nadie le dijo que tenía que volver a reaprender, que tenía que volver a aprender a orar. Nuestras oraciones muchas veces subrayan o manifiestan nuestra dependencia en Dios. Y nuestra dependencia a Dios le da gloria a Él. Cuando nosotros venimos delante de Dios en oración, nosotros somos humillados como seres dependientes y Él es glorificado como aquel de quien sus criaturas dependen. ¿Realmente dependemos de Dios o dependemos de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades? El fariseo dependía de sus capacidades. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Necesitaba reaprender. La oración modelo no es un cajero automático en el que nosotros vamos delante de Dios con una tarjeta, la cual introducimos en el cajero y tecleamos el NIP e inmediatamente recibimos el dinero, la petición que nosotros solicitamos. La oración no funciona de esa manera. La oración no funciona de esa manera. Desde hace 9 semanas, como les dije al inicio, hemos venido exponiendo el contenido de la oración del Señor. La oración modelo que el Señor dejó a sus discípulos debe ser no solamente para ellos una guía, sino para nosotros una guía para aprender a cómo debemos orar. Esta oración, como hemos visto, contiene 2 grupos con 3 peticiones, cada uno sobre la persona de Dios, su nombre, su reino y su voluntad. Y de este modo, Cristo nos enseña y nos recuerda que la oración es básicamente adoración. La oración es básicamente adoración, no es petición, no es petición. Para posteriormente reconocer también nuestra dependencia de Dios. Debemos traer delante de Él nuestras necesidades personales. Y en este enfoque, que es el segundo grupo de estas peticiones, de esta segunda triada que aparece en el Padre Nuestro. En esta debemos de pedirle por el pan que necesita nuestro cuerpo. Debemos pedirle perdón por nuestros pecados y debemos pedirle por su gracia, que nos ampare para vencer todo tipo de tentaciones diversas que nos asedian cada día. En lo personal siempre he pensado que una de las partes más importantes en esta oración está en esta parte del verso 13. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, y por todos los siglos. Amén. Para mí, me parece una parte sumamente importante. Sin embargo, si nosotros comparamos con el Evangelio de Lucas, no lo incluye. Y hay una amplia experiencia entre los eruditos de que este final no estaba en la oración original, sino que fue añadida poco tiempo después porque era costumbre entre los judíos concluir sus oraciones con una doxología. Pero lo cierto es que quienes están convencidos de que esta declaración estaba en la oración original, le prestan poca atención o nada de atención. Esta parte de la oración es tratada como una especie de postdata, una declaración que no es tan importante, particularmente a la luz de las peticiones significativas que le proceden. Y uno de los aspectos más importantes de esta declaración final de la oración del Señor es que vuelve el enfoque hacia Dios. La oración abre con una fuerte inclinación hacia Dios. ¿Cómo se ve en las peticiones iniciales?
santificado sea tu nombre. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad. El enfoque está centrado hacia Dios. Jesús enseñó a sus discípulos que sus oraciones y nuestras oraciones deben estar centradas en la gloria de Dios. Y es solo que después de eso, de haber pasado un tiempo adorándole, alabándole, debemos entonces cambiar el enfoque de nuestras necesidades y dirigir nuestras peticiones, tales como: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Al final de la oración, Jesús vuelve a un punto de partida. Y el enfoque cambia de nosotros nuevamente hacia Dios. La oración termina con las palabras: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Las cosas que son de Dios. Es importante ver que el pronombre que se usa para identificar a Dios aquí es tuyo. Y está en una forma posesiva. Con estas palabras, todos los creyentes afirmamos que el reino del cielo, el poder supremo y la gloria le pertenecen solo a Dios. Así siempre ha sido, lo es y lo será por todos los siglos. Jesús dice que le pertenecen a Dios tres cosas. Tres cosas le pertenecen a Dios, Jesús dice. Primero, el reino es suyo. Es su reino. Su gobierno es soberano. Él reina sobre todas las cosas y su reino, dice, no tendrá fin. Alguna vez, estudiando algo de historia sobre los Estados Unidos, veía sobre una encuesta que hacían preguntando que cómo se había formado el pueblo americano. Y había una serie de respuestas y una serie de preguntas. Pero a veces creemos que como se forman los pueblos en este mundo, se forma o se crea el reino de Dios. Pero el reino de Dios no es como los reinos o los gobiernos de este mundo, porque se piensa en Estados Unidos de que el gobierno lo da el pueblo y que el pueblo es para el pueblo este gobierno y por el pueblo. Pero en el reino de Dios no es así. El reino de Dios no es del pueblo, no es por el pueblo y no es para el pueblo. Es un reino gobernado por un rey y Dios no gobierna por consentimiento de sus súbditos, sino por su autoridad soberana. Su reino se extiende sobre mí y sobre todos nosotros. Ya sea que estemos de acuerdo con Dios o que no estemos de acuerdo con Dios, Él gobierna. Su gobierno es permanente. Su reino es por siempre. Siempre Él gobernará. La primera parte entonces que nos dice este pasaje: porque tuyo es el reino. Y continúa diciendo el pasaje: y el poder. El Dios de todo poder. Jesús nos enseña que debemos reconocer en la oración el poder de Dios. Esta declaración de la oración del Señor nos recuerda que Dios posee todo el poder en el cielo y en la tierra. Tiene el poder para crear, poder para salvar, tiene el poder para capacitar a los creyentes para que vivan la vida cristiana. Cuando se predica, nosotros debemos de entender que es importante la preparación, que es importante que quien exponga, quien predique, quien enseñe, esté preparado, que tenga conocimiento.
que venga al atril, que venga al púlpito, que venga al estudio con los conocimientos necesarios. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no importa lo buen preparado que estemos, lo capacitados, lo elocuente que podamos ser, lo persuasivo que podamos ser en nuestra enseñanza, en nuestras predicaciones. Si no llevamos el acompañamiento del Espíritu Santo, de nada servirá la predicación, el estudio, la reflexión, porque se requiere que reconozcamos que el poder para que nosotros podamos comprender su palabra viene de Dios a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no lleva la palabra de Dios al corazón de los oyentes, debemos de sentirnos completamente inútiles. Por eso, debemos al inicio de predicaciones, reflexiones o estudios pedir siempre a Dios que el Espíritu Santo corra el velo para que podamos ver las maravillas de Dios. Todos necesitamos del poder del Espíritu Santo para que nos revele la verdad de la palabra de Dios. Él puede hacer que la palabra de Dios quebrante el alma de cualquier persona. Actualmente y tristemente en muchas iglesias se ve a la Biblia como algo secundario. No se le reconoce como algo importante en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano. Solo Él tiene el poder de cambiar vidas para la eternidad y ese poder se enfoca en las Escrituras. La tercera indicación de esta doxología es gloria solo a Dios. Jesús nos enseña a afirmar en oración que la gloria es legítimamente de Dios. Pablo dice, allí en Romanos capítulo 11, verso 36, porque de Él, y por medio de Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, por los siglos. Pablo escribe que todas las cosas son de Dios, por medio de Dios y para Dios, magnificando su gloria eternamente. Como siervos de Dios debemos desear que Él sea magnificado sobre todas las cosas, incluyendo a nosotros mismos. Muchos de ustedes sabrán sobre la actitud que tenía Juan Sebastián Bach cada vez que escribía alguna partitura. Siempre en sus composiciones musicales él ponía las iniciales SDG para acordarse y para recordar a todos los que tocasen sus composiciones que la gloria era solo de Dios. Bach no solo escribió simplemente DG, que sería gloria a Dios. Siempre tenía que ser SDG, gloria solo a Dios. Eso es lo que afirmamos al final de la oración del Señor. Reconocemos que no tenemos ninguna gloria, que Dios es glorioso, mucho más allá de nuestra capacidad de expresar y sobre todo de entender, y que su gloria nunca la compartirá con los hombres. Allí en la tentación en el huerto del Edén, trataron de usurpar la gloria de Dios. Satanás le mintió al hombre diciéndole que iba a ser como Dios. Y esa mentira todavía permanece. Muchos de nosotros, muchos seguimos pensando que podemos compartir esa gloria y estamos equivocados. Esa gloria solamente le pertenece a Dios. Debemos esforzarnos por hacer que nuestra vida refleje a Jesús, pero la gloria le pertenece solo a Dios. Por último, ¿por cuánto tiempo gobierna en su reino? ¿Cuánto dura el poder que Él posee? ¿En qué momento Él compartirá su gloria? Jesús contesta esas preguntas en esta declaración final de la oración del Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. La soberanía, la omnipotencia y la gloria de Dios no son temporales, durarán toda la eternidad. Desde siempre y hasta siempre Él es Dios, desde siempre y hasta siempre es su reino, desde siempre y hasta siempre es su poder y desde siempre y hasta siempre es su gloria. Y la oración del Señor concluye con una palabra tan sencilla que todos conocemos.
La palabra que usamos para concluir nuestras oraciones, pero que es muchas veces desconocida del gran valor que tiene. Decir amén. Esta palabra significa verdaderamente o así sea. David, cuando convocó al pueblo para reunir una gran ofrenda para preparar el santuario a Dios, externó: tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú le enalteces como cabeza sobre todo. David reconoció que el reino, el poder y la gloria son solamente de Dios. Nosotros también debemos hacerlo cada día de nuestra vida. Orar es fácil. Orar es fácil cuando lo hacemos conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él es el creador, nosotros las criaturas. Reaprender es fundamental cuando siempre hemos aprendido a dar órdenes a Dios. ¿Así son tus oraciones? Si das órdenes, tienes que reaprender. Podemos venir a Dios y hablar con Él en términos de intimidad personal, de una manera familiar, ya que somos parte de su familia. Pero ojo, sin perder de vista que Él es Dios y que nosotros somos sus hijos. Siempre debemos recordar que aquel a quien nos dirigimos como Padre es santo. Ninguna familiaridad excesiva es apropiada cuando estamos tratando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos hablar con Dios en términos familiares, pero debemos cuidarnos de los términos excesivamente familiares. En muchas ocasiones es necesario desaprender, pero a veces no queremos desaprender. Tenemos que recordar que Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. A lo largo de estas reflexiones hemos entendido que no estamos orando conforme al modelo de oración de Jesús. Muchas veces no oramos conforme a este modelo. Por eso es necesario que volteemos a considerar todas estas reflexiones que hemos tenido durante estas semanas. ¿Oramos conforme a la voluntad de Dios o oramos considerando que Él es el siervo y que yo soy el Señor? Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Padre, tu palabra es dulce y tu palabra nos confronta de diferentes maneras para hacernos ver la condición que guardamos contigo, la relación que tenemos. Padre Celestial, que en esta tarde, esta noche, Señor, nosotros consideremos que tú eres el Rey, que tú tienes el poder, que tú tienes la gloria y que todo te pertenece a ti y que nosotros, Señor, somos simplemente tus siervos. Ayúdanos, Señor, a recordar y considerar que tú eres el Señor y nosotros los siervos. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la bendición de poder escudriñarla. Te lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, una bendición poder compartir la palabra. Deseamos que sigan participando de estos estudios, de estas reflexiones que seguiremos teniendo los próximos miércoles. Que Dios les bendiga.